Bueno, pues aquí estoy en la playa. El día de hoy está con aire y movido el mar, pero muy bonito, ya lo estáis viendo. Estoy aquí en Playa Mamitas. Os quiero presentar el desarrollo que hemos grabado hace un par de horitas. Se llama Selva Residencias. Lo tenemos aquí en playa. Departamento de 2 y de 3 recámaras, muy amplios, de 87 metros cuadrados y de 105 metros cuadrados, con excelentes amenidades, un mantenimiento que se podría decir que bastante bajo, en un lugar que tenemos el arco vial que pasa por allá, con muy fácil acceso a todas las partes de playa, y tenéis un Chedraui y un Walmart al ladito del desarrollo. También tenéis lo del LIMS, que es el hospital de aquí de playa, y os invito a ver el vídeo. Yo seguiré aquí dándome un bañito, espero que lo disfruten y seguimos aquí en Playa Mamitas. Doce 47 de la mañana, estamos aquí enfrente del aeródromo. Nos vamos a ir hacia lo que es la Selva Residencias. Hoy es un día espectacular. Vamos a agarrar la Federal y nos vamos para ese desarrollo espectacular, ¿no? Lo que sigue. Departamento de 2 y de 3 recámaras. Se entregan equipados y estamos en la fase 3. Vamos a conocer qué disponibilidad hay y cómo es ese desarrollo. Y cómo no, pasando por el Casa Sofía, que me gustaría comer aquí el día de hoy, pero no sé qué va a pasar. Esta es la carretera que te lleva todo el aeródromo, pero en el lateral se llama Avenida Aviación, si no me equivoco, a lo mejor tiene otro nombre. Y al final tenemos la Federal. Para mí ahora mismo es el acceso más rápido, porque es sin semáforos, para llegar a la Federal y desplazarme a algún lugar de playa de una manera más rápida. Bueno, pues por aquí vamos por la Federal y en breve vamos a girar a la izquierda para ir a... ¿Cómo se llama esa avenida que se me olvidó ahora? Es una avenida de 4 carriles por cada parte, 3 o 4. Está muy bien. ¿La avenida cómo se llama, chaval? ¿Te acuerdas cómo se llama? ¿Cómo se dice? Utempich. Es la avenida de circunvalación, conocida así, como lo acaba de decir el chavalote. Vamos pasando por Azul, que está aquí, y la primera salida a la izquierda sería la ronda de circunvalación, y ahí luego 1,5 kilómetros más o menos llegamos al destino, más o menos, Así que vamos a girar aquí. Esta es la manera más rápida de llegar. Hay otras fórmulas como entrar por medio, ¿no? Por la ciudad. Le llaman también arco vial. Sí, arco vial, eso. Tiene toda la razón. Ahí está, avenida Petempich o arco vial. Es esta de acá, 3 carriles para acá, 3 carriles para allá. Y bueno, ahora según vayamos acercando al desarrollo, vais a ver que cerca hay un Chedraui, a nada, pocos metros, 100 metros. Eso es muy importante porque te da posibilidades de comprar a buen precio y todo lo que necesitas para vivir y comer. Aparte también tenemos un Walmart, también a unos 200 metros, 250 metros, también está el hospital del LIMS, el principal de Playa del Carmen ahí. Y bueno, y muy buena salida a cualquier parte de playa. Esta es la carretera de el arco vial, mejor dicho, que cruza también en Playa del Carmen para que los vehículos pesados que no pueden pasar por encima del puente que hemos pasado anteriormente para llegar aquí, lo hagan su trayecto por aquí, atraviesen Playa del Carmen. Y como veis hay 4 carriles en esta zona, y os voy a enseñar dónde está la entrada. Sí, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros más o menos estamos desde la Federal a donde vamos. Es aquí, hay menos. Aquí lo tenéis, todo está a la derecha. Lo que yo me voy a aparcar es esta la entrada. Fijaros que entrada más bonita. Y yo voy a ir a aparcar en este momento. ¿Dónde está el Chedraui? Aquí al ladito. Acabamos de recoger aquí a Wendy. Qué bueno tener una carretera en el mismo desarrollo que te lleva a cualquier parte de Playa del Carmen. Voy a hacer el cambio de sentido, pero antes os quiero enseñar que el Chedraui lo tenéis aquí a 100 metros.
10 metros, no más. Bueno, no quiero hacer el cambio de sentido aquí porque es un poquito estrecho, lo voy a hacer en el siguiente. Este es el Chedraui y el Walmart justo pasando el semáforo a la derecha. Un poquito más adelante. Así que eso es importantísimo a la hora de comprar aquí también en las selvas residencias. ¿Estamos de acuerdo, Wendy? Hola, hola. Tema? Buenas. ¿Cómo estás? Bien, vamos a dar a conocer la tercera fase, ¿es así? Sí, correcto, pues ya estamos bien avanzados. Pocas unidades quedan en la segunda fase. Poquitas ya de la segunda fase, ya tenemos todas esas para entrega inmediata y ahorita pues ya vamos a ver el avance de obra de la tercera fase, que ya está bastante diferente a la última vez que veniste, pero pues todo eso todavía lo tenemos para entrega en junio, entonces ya podemos empezar a comercializarlos. Pues qué bueno. Acabamos de pasar ahí en el cruce, el hospital del NIF también. ¿Qué más tenemos cerca aquí? Aparte de los supermercados, el hospital y el acceso a la Federal tan fácil, o a Plaza de las Américas para ir para el fondo, por ejemplo. Sí, ahora pues, vamos a entrar, que es por aquí. Simplemente aquí en la placita, en la donde está el Walmart, hay restaurantes, hay gimnasio, cada vez hay más cosas, más comercios nuevos. Pues como dices, ¿no? El Chedraui, escuelas aquí cerquita en la calle de atrás. Estamos con muchos servicios y acceso a todo. Voy a parar un poquito por el tema de seguridad. Ya una vez que pasamos la seguridad, aquí a la derecha tenemos lo de los perritos, las mascotas, el parque. Un parque bastante alargado y grande, bonito, que ahora están dándole mantenimiento. Como veis, mucho árbol por aquí. Esta es la fase 1, que ya está totalmente vendida, y la fase 2 casi totalmente vendida. Todos los departamentos tienen un aparcamiento y los de 3 recámaras tienen 2, ¿es posible? Los de 3 recámaras en planta baja cuentan con 2 espacios para estacionamiento. Muy bien. Aquí que vemos una valla puesta es el motivo de que aquí van a hacer más amenidades, como puede ser pista de pádel, pista de pickleball. Eso es muy importante para acá, ¿eh? ¿Por dónde me voy? Puede ser por allí. Porque la fase 3 es aquella que estamos viendo aquí al fondo y la fase 2 es esta que estamos viendo aquí a la derecha, ¿no? Sí, aquí a la derecha es fase 2, a la izquierda es fase 1 y la fase 3 acá. Aquí en T1, 1B te puedes estacionar. Pues aquí nos vamos a poner en el aparcamiento porque están asignados, entonces tenemos que tener cuidado. Y como veis, para personas con discapacidad también han pensado. Mucho árbol enfrente, ahora lo vamos a hablar. Como veis, está asignado con números, pero también hay para visitas, ¿eh? Alguno que otro por ahí. Por ejemplo, aquí hay varios de visitas. Y también fijaros que han pensado en personas con silla de ruedas para poder acceder a los lugares. La parte de aparcamiento, la parte de atrás de las casas, están los aparcamientos, igual como por acá. Y la parte que dan los sala comedor, dan a la zona de mucho árbol o zona de amenidades. ¿Es correcto lo que comento, Wendy? Sí, realmente tenemos un montón de zonas de áreas verdes, amenidades, como dices acá ahorita que veníamos por la entrada, están construyendo ya lo que son las canchas de pádel, de pickleball, la continuación de la pista para trotar. ¿Quieres que veamos nuevamente el departamento muestra? Sí, por supuesto. Lo pasamos a conocer. Este es Antes de entrar al departamento les podemos hablar cómo es el edificio. Como veis, tenemos 4 niveles con unas escaleras. No tenemos ascensor porque solamente son 2 departamentos por edificio porque están separados los edificios, ¿lo veis? Entonces poner un ascensor como que no, porque aumentaría mucho el coste de mantenimiento. Entonces este edificio tiene 8 departamentos solamente. Correcto. Entonces, hablando del mantenimiento, ¿cuánto pagan aquí para que lo que vamos a ver? Actualmente se pagan 1,500 pesos de mantenimiento. Ya está una empresa que fue contratada por parte de la desarrolladora. Pero bueno, puede existir el cambio ya una vez que se forme la sociedad de vecinos y todo esto. Pues con 1.500 pesos tú mantienes lo que vamos a ver en breve. Es un gasto que no es muy alto para lo que es la zona y con todo lo que te está ofreciendo, que lo podamos saber también cuando estemos hablando de las amenidades. Estamos viendo el departamento de muestra. ¿Este departamento de 2 o de 3? Este es de 3 recámaras. Este es el grande, se podría decir. Sí, este tiene 101 metros cuadrados de construcción, más lo que es indivisos, que son la terraza, pasillos, escaleras, tiene un total de 109 metros cuadrados. Este departamento viene, bueno, con sus áreas como lo que es la cocina, ya te entregamos con la cocina integral y la estufa.
Esta estufa va incluida y todo lo que es el mueble de la cocina va incluido. El extractor también va incluido. El extractor también, la misma tarja, todo tal cual lo ves, va incluido, bueno, excepto el refri, pero bueno, todo Qué lo gran demás refri. va incluido. Está muy lindo y es grande, tiene un buen espacio para un refrigerador Y aquí en la grande. misma cocina tenemos el área de lavado, que es muy importante que tengáis un área de lavado. Como veis, cabe perfectamente lavadora y secadora, tenéis el calentador, sí va incluido, esto de aquí no. Todo lo demás que estáis viendo sí, es un cuartito que da directamente a la calle. Sí, es una zona de lavado con ventilación, eso para mí se me hace bastante importante porque hay, bueno, algunos otros lugares que he visto que tiene su área de lavado designada, pero no tiene ventilación y entonces es como un poco curioso ahí. Aquí, bueno, al menos sí está la ventilación y bastante buen espacio. Tenemos aquí la estancia que es comedor y sala, en el que sí ya te incluimos un aire acondicionado instalado, que es ese que vemos ahí, es inverter, ya aplicamos las nuevas tecnologías. Habitación principal, la tenemos aquí, también te entregamos con un aire acondicionado instalado. Las paredes se entregan totalmente blancas, ¿cierto? Todas Queremos, las ¿no? paredes, claro, el acabado es liso, es blanco, todos los muros son de block totalmente. Entonces, sí, así es como entregamos, como se ve en este lado, mismo piso, este piso que estás viendo, que es un porcelanato imitación mármol, que la verdad se me hace bastante elegante. Tiene su espacio para walk-in closet. Pero no se entrega con el walk-in closet, No me se refiero entrega. que se entrega para que tú lo puedas poner. Exacto. Ok. Y tiene su baño completo dentro de la habitación principal, en donde ya viene lo que es el mueble, vanity y algunos accesorios como lámparas y accesorios de baño. Pero la cancelería no va incluida. Pero no, este no va incluido. Ok. Quiero que lo sepan porque luego no quiero sorpresas cuando se negocie la compra del departamento. Otra cosa importante, cuando hemos visto la parte de la recámara principal, fijaros que esto es una king size, es muy amplia y sobra mucho espacio por aquí, mucho espacio por esa parte. Eso te da una idea de lo amplia que es esta recámara. Y también mucho espacio en este pasillo de aquí, donde podemos poner una televisión si queremos. Y aquí podemos poner un mueble, en el caso que necesites algo más. Sí, Así que claro. esta recámara es bastante grande. Es bastante amplia, tenemos un espacio de 4 metros de pared a pared y de 3,5 únicamente en lo que es recámara. A eso hay que añadir que hay un walk-in closet y un baño completo, entonces sí. La altura del techo también está muy bien. Sí, son 2,70 de altura, la verdad es que sí es buena altura. Luego, en este caso, como tenemos estamos viendo una planta baja, tenemos la terracita que tú abres ahí y ya te vas a las amenidades si quieres directamente, pero en la parte de arriba tenemos un balcón, tú sales por aquí, tienes un balcón con como veis, tu espacio para poder asomarte y disfrutar un poquito, ¿no? Como los que tenemos aquí arriba, en este caso. Bueno, pues espectacular, ¿no? Lo que sigue, ya lo veis. Sí, y nos falta conocer las otras 2 recámaras. Vamos a conocerla. Hay visitas también. Vamos a tardar nada, 2 segunditos. Ya sabéis que se puede atender perfectamente. Vamos a hablar luego de precio, vamos a hablar de formas de pago, si hay algún tipo de ayuda. Esta es una de las recámaras secundarias, que de secundaria tiene poco porque también es bastante amplia. En este caso han puesto una cama matrimonial, pero cabría perfectamente una cama king size. Y la especie, bueno, ese closet que han puesto no va incluido, tú puedes poner el que te guste, pero sí te han hecho un espacio ahí para que quede bonito, ¿eh? Sí, tiene su espacio para closet, aparte de lo que es en la recámara ya viene el espacio y eso se me hace Estos también aire acondicionados bastante ya no van incluidos. no, nosotros únicamente incluimos 2 aires acondicionados que son el de la recámara y el de la sala. Este ya no viene incluido. Pero sí lo tienes preparado para que lo puedas Correcto, colocar. vienen las preparaciones ya únicamente para llegar a colocar el aire que ustedes gusten meter. Tal como entramos aquí de la entrada, que tenemos la sala comedor, hemos visto la primera recámara, tenemos este espacio también que lo puedes utilizar o con un mueble que tú le puedas poner a tu gusto o como lo estáis viendo en este caso. Sí, que lo tenemos con un closet de blancos. Tenemos una tercera habitación. Igual tiene muy buen espacio. Aquí tenemos una cama matrimonial. Esta que se ve aquí es matrimonial. Igual tiene espacio para 2 burós, tiene espacio para closet, que igual no viene incluido. Tú lo puedes acondicionar tal vez esta recámara como un estudio, ahora sí que, o
como recámara que se ve aquí, ¿no? Igual lo mismo, no viene con el aire acondicionado, pero sí con la preparación para llegar a montarlo. El tema de ventanas, pues se da con su mosquitera y con el terminado de aluminio que estamos viendo. Sí, aluminio negro. Y de este lado, un segundo baño. Todos los departamentos de 3 recámaras tienen 2 baños completos. Aunque lo veis así como lo estáis viendo, acordaros, la cancelería no va incluida, en lo otro sí, los aparatitos que necesitamos para la ducha y eso sí, esto de aquí también va incluido. Así es. Bueno, pues cuando ven un departamento como este, dependiendo de la ubicación del departamento, dentro del edificio tiene un precio más bajo o más alto. Sí. Los más caros son los de planta baja, ¿es correcto? Los más caros son los de planta baja, que además, uno de los beneficios, además de estar en planta baja, pues es el hecho de tener 2 cajones de estacionamiento, por eso es que de pronto el precio se ve un poquito más elevado. Y conforme vamos subiendo de nivel, ya un segundo, tercer, cuarto nivel, el precio va disminuyendo gradualmente también. ¿Desde qué precio podemos hablar? ¿Desde el último nivel, que es el más económico? El último nivel, dame un segundito, ya te digo, porque los precios son nuevos. Mientras tanto, yo me pasé un poquito por aquí. El chavalote me imagino que está haciendo fotos o vídeos por ahí, ¿no? Vídeo. A ver si hacemos un vídeo corto. El último nivel, el más, digamos, económico de 3 recámaras, está desde 2.795.000 pesos. Ajá. Y como te digo, va aumentando hasta llegar a una planta baja. Ese lo tenemos en 3.165.000, la planta baja. Es un buen precio en Playa del Carmen para todo lo que nos ofrecéis. La forma de pago, por ejemplo, yo hago un apartado, ¿con cuánto dinero te hago el apartado? Podemos apartar con 25.000 pesos y a partir de ahí iniciamos el proceso de compra. El apartado siempre es para tener el mismo precio y si llega a haber alguna promoción también la podemos mantener. Dime. Trabajáis con créditos hipotecarios diferentes, ¿no? Sí, correcto. A partir de que se realiza el apartado ya vemos cuál es el esquema de pago, que podría ser desde un crédito bancario, crédito incluso Infonavit, Fobiste o recursos propios y se hace un esquema de pagos hasta la fecha de entrega. Hemos visto al pasar que todavía está en construcción lo que es la fase 3, de la que vamos a hablar el día de hoy. Correcto. ¿Esa fase 3 para cuándo está prevista que se entregue? Se empieza a entregar las primeras unidades en junio de este mismo año y se va entregando poco a poco conforme va estando listo entre junio, julio y agosto de este mismo año. Entonces trabajaríamos un plan de pagos desde aquí a junio, porque ya la entrega tiene que estar todo pagado para poder escriturar, ¿es correcto? Exactamente. ¿Se escritura muy rápido una vez que te lo entregan? Sí, realmente nosotros primero escrituramos y máximo 72 horas después de la escritura te hacemos la entrega formal de tu departamento. Muy bien. Pues, ¿algún detalle más que se me haya olvidado preguntarte sobre ese tema? Pues ya irá saliendo en el camino, según yo, vamos bien. Hay una pregunta que me han hecho últimamente que me ha sorprendido porque yo creía que ya quedaba claro. A ver, es que a veces trabajamos en este mundillo de la inmobiliaria, pero no nos damos cuenta que hay personas que todavía no saben que estando en su casa, donde estén, en Estados Unidos, España, aquí en México, pueden comprar hasta la hora de escriturar desde allí vía electrónica, ¿es correcto? Sí, realmente todo se puede hacer en línea, desde hoy que estamos conociendo el departamento, hasta el tema de apartado, depósito, enganche, firma de contrato, todo eso se puede hacer electrónicamente. Lo único que sí tiene que ser presencial es que tienes que venir a firmar tu escritura y recibir tu departamento personalmente. Es que hay personas como yo, por ejemplo, que ya tenemos más de 60, nos cuesta un poquito dominar ese tema. ¿Tú les ayudas mucho para que lo puedan realizar todo? ¿Es fácil? Claro, siempre existe la asesoría y nos adaptamos también un poco al tema de las habilidades, ¿no? Si, por ejemplo, hemos tenido casos en los que en lugar de que nos firmen electrónicamente, mandamos el contrato por vía correo, nos lo firman físicamente y nos lo regresan también por correo y es totalmente válido. Pues qué bueno, porque ellos pueden recibir el correo en breve, lo pueden descargar también, lo mandan repasar si quieren con un abogado para que no haya ningún problema. Una vez que le dan el visto bueno, que ya tú le has mandado la ubicación para que vean exactamente qué edificio, qué nivel y tal, ahí ellos ya tranquilamente están contentos, ya habéis hecho el plan de pagos y se firma. ¿Es correcto? Sí, es correcto y actualmente nuestros contratos están certificados por Profeco. Ustedes pueden, si existe alguna duda, revisarlo en la página de Profeco, ahí viene el número de contrato y pues bueno, todo siempre es claro y es legal. Vamos a seguir paseando, vamos a conocer el lugar porque es muy interesante. Chaval, ¿te vienes? Sí. Vamos a seguir paseando porque no solamente estás comprando un departamento, acuérdate que todo lo que son amenidades
es parte de tu compra también, porque tú las pagas al pagar el mantenimiento y tú las tienes que disfrutar. Entonces, una vez que sales de tu departamento y no quieres ir a la playa o no quieres irte a pasear por la quinta, pues aquí dentro del desarrollo tenemos lugares excelentes, ¿eh? Sí, simplemente aquí dentro tenemos 5 piscinas, tenemos las canchas que ya habíamos mencionado, tenemos áreas de juegos infantiles, entonces sí hay bastantes amenidades sin tener que salir de tu espacio, de lo que es el desarrollo, que como dices, no solamente estás comprando tu departamento, también estás comprando parte de las amenidades que puedes hacer uso de todas ellas. Sí, es una forma de vida que tú a lo mejor desde donde estás la quieres tener aquí. El motivo pues puede ser el clima, tan buen clima que tenemos aquí, que todo el año podemos disfrutar de tomar el sol un poquito, darnos un baño, un chapuzón. Esas piscinas que tenemos aquí, no te creas que solamente las vas a usar 3 meses al año o 5 meses, aquí las puedes usar el año completo. Sí, todo el año. Este es el área de niños, ¿a que sí? Sí, esta es una de las áreas de juegos infantiles. En lo personal me gusta mucho porque está bastante sombreada, se siente como un entorno diferente por estar aquí en medio de todos los árboles. La verdad es que se me hace una zona muy linda. Vamos a seguir paseando. ¿Para dónde me llevas ahora? Ahora vamos a conocer las piscinas, ¿te parece? Sí, por supuesto, una de ellas, porque son 5. Porque acordaros, aunque sea fase 1, fase 2 y fase 3, todas las amenidades, da igual de qué fase, las pueden disfrutar, ¿es correcto? Sí, así es. Tienes acceso a todas las amenidades de todo el desarrollo. Por aquí estamos en un caminito de tierra, como si fuera un camino maya, y por aquí ya tenemos el, digamos, de concreto, con sus cuidados de pasto a ambos lados y palmeritas, que le da una sensación de mucha naturaleza. Ya escucháis a los pájaros, ¿no? Cómo hacen ese ruido. Y cada vez llegan más. La verdad es que poco a poco siempre se empieza a llenar más de vegetación, llegan más pajaritos, llegan... Y acordaros, estamos en la fase 2 que se está entregando todavía. Todavía hay departamentos que no se han entregado porque no están vendidos, muy poquitos ya quedan a la venta aquí. Sí, de hecho ya, bueno, al día de hoy estamos con las últimas ubicaciones que tenemos para entrega inmediata. Por ahí también hay una oferta que más adelante... Esto lo comentaba por el motivo de que todavía lo que vemos de naturaleza, de plantas, todavía no ha crecido lo que tiene que crecer. Imagínate cómo va a ser luego. Esta es una de las piscinas, ya veis, para niños y para mayores. Sí. Grandes y amplias, para tomar en la sombra o para comer aquí, que también te puedes venir aquí con tu comida a hacerte tu asado. Sí, de este tamaño la verdad es que son casi todas las piscinas. Esta tiene 17 metros de largo, tiene su área de chapoteadero para niños y una área un poco más profunda. Así como está esto, pues ya entregamos el desarrollo equipado con lo que son camastros, sombrillas, mesas para hacer de pronto una reunión, un picnic, el área de barra. Aquí mismo en la parte de atrás, que ahorita las podemos ver, tenemos regaderas, baños para hombres y mujeres separados. Entonces la verdad es que toda esta zona está bastante completa y equipada. Qué bueno que no tenga uno que volver a su departamento porque tiene necesidades, ¿no? Aquí las puedes hacer todas, darte tu ducha o ir al baño. Aparte, pues ya lo veis, lo bien preparado que está, lo a gusto que estarías aquí con familiares o con amigos, ¿no? Sí, correcto. Fíjate las regaderas que las tenemos aquí y los baños que los tenemos por aquí. Sí, y de hecho, mira, desde aquí ya podemos empezar a ver cómo va el avance de obra de la fase 3, que creo que la vez pasada que viniste se veía todavía nada, el terreno únicamente, y la verdad es que la empresa construye bastante rápido. El hecho de ver un avance de obra pues te da la seguridad de que es un proyecto que sigue creciendo, que se está construyendo y que es totalmente visible. Sí, pues vosotros entregáis en su momento y forma, ¿no? Como lo estamos hablando. Sí, claro. No hay retrasos en las entregas, ¿no? Generalmente no hay retrasos, claro que puede llegar a existir de pronto un periodo de gracia que le llamamos nosotros, porque tú sabes, ¿no? Llegan lluvias, puede por ahí llegar algún acontecimiento natural que retrase un poco, pero estamos hablando de cuestión de semanas o 1 o 2 meses, por mucho, no más. Oye, estoy viendo la siguiente piscina aquí al ladito, estamos muy cerca una de otra, ¿eh? Sí. Fíjate tú, tenemos aquí la piscina esta y ahí tenemos otra más. Y aparte tenemos otras áreas de descanso por aquí también. Sí, mira ya cómo se llenó aquí todo de vegetación, la verdad toda esta zona ya se ve La vegetación que habéis puesto es preciosa, ¿eh? Muy variada, como estáis viendo, hay variedad y muy bonita. Esta pérgola en la que estamos es una de las pérgolas diseñadas para asadores. Ajá. Ya se equipó con sus mesas y en esa zona se pone el asador, que si
no tienes tú, bueno, tú puedes traer tu asador si es que cuentas con él, usarlo aquí, y si no cuentas con uno, en administración puedes pedir uno que bajo un depósito te lo traen, y si lo entregas limpio, lo regresas limpio y te regresan tu depósito. Ah, qué buena opción también. Fíjate, aquí tenemos uno de esos pájaros que está por aquí haciendo ruiditos. Disfrutando Otra de las área de niños amenidades. aquí y otra piscina aquí con todo lo que necesitamos también para sentarte, baños, duchas. Justo esta zona, estamos ahorita ya en medio de las torres de los de 2 recámaras, y esta es una de mis zonas favoritas porque están los departamentos, luego tenemos las áreas de grill, justo a un lado la alberca, la piscina con todas sus áreas, y aquí el área de juegos infantiles. Estamos como que parados en el centro de lo mejor. Lo Oye, más una padre. pregunta, ya que has hablado de los departamentos de 2 recámaras, porque hay que diferenciar, estos son de 2 y aquellos son de 3. Sí, exacto. Los de 2 recámaras, ¿cuántos metros cuadrados estamos hablando? Estamos hablando de 83 metros cuadrados de construcción y 4 más para áreas comunes, bueno, más bien para indivisos, que nos darían un total de 87 metros cuadrados. 87 metros cuadrados que tendrían un valor desde el más bajo del precio, que es el más arriba, a no sé si queda alguna unidad en la fase 3 de planta baja todavía. Todavía para fase 3, los que se entregan en junio, julio de este año, aún hay disponibilidad en todos los niveles. Estamos hablando que estos tienen un costo desde 2.199.000 o 2.200.000 básicamente, hasta 2.700.000 las plantas bajas. Okay. Entonces, eso para lo que es fase 3, y lo que tenemos todavía en fase 2 trae por ahí una oferta en la que podemos ofrecerlos más baratos. Muy bien. En la fase 2 ya no queda esa disponibilidad en planta baja, solamente quedan los niveles superiores, ¿no? Exacto, en fase 2 nada más nos quedan terceros y cuartos pisos, ya muy pocos también, pero ya están por ir. Pues ya lo sabéis, hay una diferencia de 400.000 pesos de 2 a 3 recámaras en la planta baja, aproximadamente. Aproximadamente, sí. Con una recámara más o una recámara menos, como tú dispongas, ¿no? Sí, Entonces, correcto. Seguimos paseando por aquí, para que sintáis que estéis con nosotros paseando, para que hacéis aquí la visita conmigo y con Wendy, y que estéis acompañados en cualquier problema, cualquier duda, cualquier circunstancia que yo a lo mejor no la transmito con el vídeo y la tengáis desde ahí, desde casa, no lo dudéis, poneros en contacto conmigo, os paso a Wendy y que os va a hablar y os va a hacer toda la información precisa para que, pues, si queréis invertir en Playa del Carmen, en un lugar como el que tenemos ahora, pues que lo podáis hacer fácilmente. Esto es para aparcar bicicletas personales de cada uno. Sí, tenemos varios espacios que están distribuidos en el desarrollo precisamente para bicicletas. Ahí veíamos unas que ya estaban estacionadas. Sí, allí los espacios son parte de área pública. Ahora sí que cualquier propietario puede llegar y poner ahí su bicicleta. Pues Vamos a entrar al de 2 recámaras, sí, para que porfa. lo conozcamos y pues ahora sí que y ver ahí las vamos diferencias. a hacer un momento, un vídeo con Alex también para las redes sociales, ¿te parece? Sí, muy bien. Venga, voy a parar un poquito porque vamos a ver uno de estos departamentos. Estoy esperando fuera un momentito por el motivo de que está ahora ocupado el departamento de muestra y quería enseñaros esto. Estamos dentro del desarrollo, esta es la fase 1, esta es la fase 2, pero esto de aquí es el Chedraui. Imagínate, y un CNMES que tenemos también aquí, y hay oficinas de banco también y alguna que otra cosa para que sepáis lo cerca que estamos. Lo que pasa es que tenemos que salir por la salida y luego girar y estamos aquí. Y espectacular el lugar, de verdad. Vamos a ver si ya podemos entrar al departamento. Por fin podemos entrar aquí al departamento de 2 recámaras, que bueno, este es otro tipo de decoración, la que estamos viendo, Wendy, pero las medidas son las mismas, las de la cocina, la de la sala comedor, la de la recámara principal. Lo única diferencia son unos metros cuadrados de una de las recámaras, ¿es correcto? Sí, realmente, bueno, en este departamento tenemos 87 metros cuadrados, te entregamos un equipamiento súper similar a lo que es en el que ya conocimos de 3 recámaras, y bueno, sí hay algunas medidas que cambian. Este es el departamento muestra, y justamente, bueno, ya está amueblado y un poco decorado, pero en un momento mencionamos que es lo que sí incluye el departamento. Exactamente, estamos viendo prácticamente como en el de 3 recámaras, la sala, bueno, lo que es la recámara principal, con una cama king size, con mucho espacio por ambos lados, como vimos anteriormente, y la parte donde tenéis el walk-in closet, que no se entrega así, y lo que es el baño privado que tú tienes en tu recámara, sin lo que es la cancelería. Prácticamente todo lo demás, a excepción del espejo y del mueblecito se entrega. Ahora vamos a conocer otra vez la parte de la sala comedor con tu terraza. Si estuvieras en las plantas de arriba, ya lo sabéis, la terracita varía, es el mismo tamaño de terraza también prácticamente.
La única diferencia es lo que vamos a ver ahora. Sí, si te fijas, todo el modelo es súper similar al de 3 recámaras y la diferencia radica aquí. Tenemos el closet de blancos de este lado, un baño completo también. Recordemos que ya sea de 2 o de 3 recámaras, tenemos 2 baños completos y una habitación secundaria que es bastante amplia también. Dependiendo de tus necesidades familiares o tu economía, te conviene comprar uno de 2 recámaras o uno de 3 recámaras. Pero ahí tenemos las opciones que os vamos dando. Y aquí te entra siempre un aparcamiento asignado, ¿es correcto? Sí, se les asigna un espacio de estacionamiento, además de 50 espacios que tenemos para todas las visitas que... Aquí se puede ver perfectamente que está preparado para que le puedas poner el aire acondicionado, porque aquí te entregan 2 aire acondicionados de la recámara principal y el de la sala comedor. Sí, correcto. Este departamento en lo personal me gusta mucho para el tema de inversión. Aquellos que están buscando comprar un departamento para posteriormente ponerlo en renta, ya sea a largo plazo o vacacional, este tiene todo lo necesario y es bastante flexible para que lo habiten desde 4 hasta 6 personas. Pues ya lo sabéis, hablando de renta, ¿la renta es libre? Sí, nosotros como condominio tenemos permitido las rentas por plataformas, rentas también a largo plazo. Claro, hay un reglamento que hay que seguir como en todos los condominios, pero está totalmente permitido. Pues sabiendo esa información y teniendo el chavalote que está preparando el vídeo para hacer para las redes sociales, que a ti te gusta mucho este lugar, ¿a que sí? Sí. Aún nos falta por conocer algo más de amenidades, como esa pista de fútbol y de básquet, que no la hemos grabado todavía, y alguna cosa más por ahí. ¿Nos vamos a ir un poquito a ver si la vemos? Encontrando. Venga, vamos para allá. Esta Esta es una de las pistas que le gusta mucho a Wendy, cuando ve pues, las terracitas así, con este cuidado de plantas. Otra de las cosas que dice el chavalote, que no sé cómo lo hacen aquí, pero que todas las plantas se ven maravillosamente bien, O sea, ¿no? no hay, si te das cuenta, no hay ni una que esté color naranja. Me refiero marchitada. Mira, o encontré mal. una hojita de Ay, pero está sano. Ahorita la cortamos. Vamos a conocer esas pistas de pupito y de básquet, pero esta que vamos a ver aquí es pequeñita, porque donde se van a hacer lo que son las pistas de pádel y de pickleball, ahí van a hacer una más grande de pupito, ¿no es así? Sí, también va a haber una mucho más grande, la que vamos a conocer, pero vamos a tener en total 2 multideportivas que se combina fútbol con básquet. Total, que estáis mejorando según van las fases, aún mejorando las necesidades de los que están aquí habitando, ¿no? Tenemos ahí una palapa gigante también, por si la necesitan utilizar, se reservan de administración y pueden hacer, yo qué sé, una fiesta de 15 años, por ejemplo, una reunión familiar de un cumpleaños importante, ¿no? Sí, claro, esta es una palapa de usos múltiples. Aquí puede ser algún evento, algún deporte, tal vez alguna clase. Los baños aquí detrás, la voy a grabar para que se vea baños. lo grande y amplia. Aquí podéis poner mesas, las rentáis para ese día especialmente. Y aquí detrás podéis poner las cosas de alimentos para poder servir unos a otros, ¿a que sí? Sí, claro, ahí esa zona, pues bueno, como bien es una palapa de usos múltiples, entonces... Y aquí estamos porque el chavalote lo pidió. Yo quiero la pista esta de fútbol y de básquet para echar una pachanguita con los amigos, ¿no? Esta es pequeña, hay que decirlo, pero los niños también son pequeños. Pero un 3 contra 3, 2 contra 2, 4 contra 4, así se hace. Ya a tu edad, chaval, se te hace pequeña. Tenemos la otra que va a ser mucho más grande, pero para los chavalillos, que es lo principal, es ideal, ¿eh? Vamos a entrar ahora. Sí, tiene aquí su Fíjate, espacio, sus porterías y un espacio sombreado. Hay unas banquitas para los papás que vengan ¿Cómo lo ves, a jugar chaval? a los niños. Está bien, Está o sea, linda, es ¿no? lo que uno necesita si quiere jugar básquet o si quiere jugar fútbol. que tienes diferentes opciones a la hora de entretenerte, ¿no? Aquí dentro de tu desarrollo, que eso es lo bueno, Sí, lo importante. exacto. Hay un montón de actividades que se pueden realizar sin tener que salir a la calle. Y el día de hoy es fabuloso. Está picando el sol, ¿eh? Y ya Sí. Pero lo bueno que tenemos es que como tenemos estos árboles delante de tu sala comedor, estos árboles le bajan mucho la temperatura a la que tenemos delante del sol donde no hay árboles. Y a mí se me hace que ya se les olvidó cómo se ven las primeras albercas. ¿Quieren ir a verlas otra vez? Sí, está ahí delante. Esa fue la primera alberca que se hizo, ¿no? Sí, fue la primera y en lo personal me gusta mucho. Yo creo que es uno de los íconos de aquí de la selva por su palapa gigante, la alberca súper grande también. Vamos a verla para recordarla porque andamos muy tercera etapa, pero esto también Y se esta puede de usar. aquí, esta zona de aquí, ya la llevan habitando tiempo. Ya ¡Hola! este señor feliz en su departamento. Saluditos, ¿están a gusto? Qué bueno, felices como tiene que ser. Saludos. Bueno,
Pues a mí me gusta ver que cuando compras dices tú, lo que vi en el vídeo aún lo vi mejor cuando estuve allí en persona, ¿no? Y qué bueno que es así, ahí tenéis más bicicletas aparcadas y la sala que voy a grabar por acá porque ahí hay gente, personas y no quiero molestar. Entonces esta es la piscina, no voy a grabar para allá y ya está. Y desde aquí... Que lo tengo yo, para que sepas, que Sam me ha llamado ahorita. Ah, ok. Y ahí Oye, tenemos... se mantiene muy bien, al pasar de los tiempos. Muy bien, fenomenal. Voy a parar un poquito. Bueno, pues esto es el Chedraui Select, ahí donde tenéis el Cinemex también. Yo voy a ir ahora más para adelante para que veáis lo cerca que está el Walmart. Y eso de ahí es el Hospital del IMSS, el principal de Playa del Carmen. Fijaros lo grande que es también, bastante amplio. Y bueno, y tal como cruzamos la carretera, aquí a la derecha tenemos la entrada del Walmart. Ahora lo vamos a ver. Esto de aquí es el Walmart, justo esto que estamos viendo ahí enfrente. Grábalo un poco, chaval. Así que tenemos dos muy importantes desarrollos, supermercados, cerca de lo que es el desarrollo, donde está tu departamento. Así que excelente inversión por ubicación y excelente inversión por cómo nos entregan el departamento y las amenidades que nos están entregando. Y no solamente eso, muchos de vosotros cuando compráis un tipo de departamento como este, tanto para rentar o para vivir, lo que no queréis es pagar mucho por mantenimiento. Entonces en este caso el mantenimiento es bastante bueno, ¿no? No se paga una cantidad grande, es muy fácil de poderse pagar. Pues si siguiéramos recto esta carretera, en 5 minutos llegamos a Plaza de las Américas. Bueno, pues aquí tenemos lo que es Plaza de las Américas. Hemos llegado enseguida. Yo voy por aquí a la izquierda, podría ir para casa, voy a ir por la siguiente. Fíjate qué carrito tenemos ahí detrás, ahí delante, que diga. Es sorprendente, ¿no? La primera vez que lo veo eso. Bueno, pues vamos a girar por aquí a la izquierda, nos vamos para casa a comer. Espero que os haya gustado el desarrollo y enseguida os pondré algo de la playa porque nos iremos a la playa luego. Venga, hasta luego. Pues las 3 de la tarde hemos aparcado ahí detrás, no había sitio donde dejar el carro. Vamos a darnos un baño en la playa, muy cortito el baño. Este aire que está haciendo, que hace bastante aire por ahí atrás, allí también, está haciendo que haya oleaje en la playa. El chavalote, ¿qué gorra llevas, chaval? Pues una gorra que me regaló Dina y Willy, pues ahí se los agradezco mucho. Y yo también llevo aquí esta playerita, gracias Dina. Y Adriana, pues allí está contenta, ¿no? Lo que sigue. Ahí nos acompaña también para darse, a lo mejor se le da un baño, pero yo creo que no. Porque si ayer que había menos oleaje no se lo dio, hoy que haya oleaje por el aire que hace tan fuerte, vas a tener dificultades con el dron, chaval. Bastante gente va para la playa, ¿eh? Las 3 de la tarde, ahora empieza el Barcelona Getafe de fútbol, lo queríamos ver. Pero si vengo más tarde a la playa, no va a estar bonito el mar. Prefiero venir ahora que nos haga el vuelo el chavalote de dron. Y bueno, y vamos a aprovechar el ratito que vamos a estar, no va a ser mucho, lo suficiente para hacerme un baño. Pues ya sabéis que aquí se va a hacer un nuevo desarrollo y ya le han cambiado hasta el nombre aquí a Mamitas, le han puesto zona Mamitas, le han cambiado un poquito. A veces se me va a ir un poquito mal por el aire, que hace más aire del que parece, ¿eh? Pues esta es la entrada a la playa, se ve que hay ambiente, se oye la música por ahí, creo que de la Carolina y de aquí del School. Vaya musical que hay aquí. Bueno, chavalote, te voy a dejar, vas con la camiseta del Cádiz. Mira, Mané, saludos, qué bueno.
Mané, que le hizo ese regalo desde... No, Mané, no. Te lo hizo Rafaela, que sí. Ay, Rafael, saludos. Pero a Mané también, de Cádiz, los dos. Rafael, muchas gracias por la playera que le trajiste a Alex. Bueno, pues así está el mar, está movidito. Pero yo me voy a dar mi baño, eso está claro. Aquí estoy siguiendo a Adriana, a ver si puedo. Estoy un poquitín ronco, no sé qué me pasa, pero estoy un poquitín ronco. ¿Dónde pongo las cosas? Aquí delante, que quiere ver cómo la gente le da las olas. Obviamente, ¿qué has dicho? No me voy a meter. No se va a meter Adriana, está claro. Pues aquí esperando que el chavalote levante el dron. Tiene que mirar para dónde va el aire. Yo lo siento para acá, pero veo que va para allá. Según veo aquello de allí. Sí, va para allá, según aquello. Y según eso, es que no lo tengo claro, pero yo siento que va hacia allá. Bueno, pues ahí va el vuelo de dron del chavalote. Mira qué ambiente hay en la playa, tremendo. Pues ahí la gaviota ha pasado al lado, chaval. Bueno, pues llegó algo de sargazo por ahí, ya lo veis. Voy a hacer una foto desde dentro también. El agua está maravillosa. Color bonito también. Lo primero que he hecho es meter la cabeza debajo del agua. Ahí está sentada Adriana y el chavalote. Voy a hacer la foto desde aquí. Ya veis que hay bastante gente a mi alrededor, ¿no? Pues aquí estoy dándome mi bañito, disfrutando del mar. Como tiene que ser, ¿no? Cada día. No tengo ningún paquirreportaje hasta esta hora. Si tuviera algún paquirreportaje, ahí os lo envío. Si no, aquí sigo dándome el bañito. Os dejo los paquirreporteros. Si no, aquí seguimos bañándonos. Venga. Bueno, pues ahí la moto acuática. El barquito que tenemos ahí para el paracaídas. Hoy no es un buen día para hacer snorkel, Hoy no. Mira, ya llegan hojas de sargazo importantes, la verdad. Esperemos que sea esporádico, esperemos. Según leí el otro día, va a venir un poquito más de sargazo. El año pasado fue muy bueno, llegó poco y poco tiempo. Este año se espera que llegue un poquito más. Pero, del dicho al hecho, tiene que haber el trecho, todavía no se sabe hasta que no llega. Las corrientes pueden cambiar por circunstancias. Pero bueno. Qué bien me sienta un bañito aquí dentro. Fenomenal, ¿no? Lo que sigue. Pues si no habéis visto los últimos vídeos de Bacalar, os invito a verlos, sobre todo el del barco. En el barco nos lo pasemos genial. Ese catamarán que rentamos para 3 horas y pico por la tarde, viendo el atardecer. Hermosa, hermosa tarde la que pasamos en Bacalar. También tenéis opciones de comprar en Bacalar un buen desarrollo como es Blue Tower. En Blue Tower he dicho yo, Blue House. Ese desarrollo que tenéis departamentos tipo estudio, una de 2 y creo que de 3 recámaras también. Ya queda poco. Quedan 17 departamentos, se empieza a entregar este año. Y la opción que hemos grabado de Playa del Carmen también os puede gustar bastante, pero bastante, está muy buena esa opción. De 2 y de 3 recámaras aquí en playa, a un precio que está, todavía se puede decir que muy bien. Excelentes amenidades, como habéis visto.
Bueno, pues me estoy moviendo un poquito porque a veces me junto con personas por aquí y por allá. Y ahora estoy aquí más libre. Bueno, pues el chavalote volando el dron, yo aquí disfrutando del mar, como tiene que ser. Yo ya a punto de salirme, este ratito dentro del agua, maravilloso. Gracias Dina, gracias Willy por esos detalles. Y gracias a todos los que nos tratáis tan bien, con tanto cariño. La próxima vez que vengan espero tomar ese cafecito con ustedes. Estoy viendo venir la ola. Pues lo dicho, yo ya me voy a salir, con estos 10 minutitos que llevo dentro del agua me basta y me sobra. Yo quiero también ver el fútbol, quiero tomarme el cafecito luego. Lo quiero hacer todo. Y aquí en Playa del Carmen se puede hacer de todo, porque los tiempos para llegar de un sitio a otro no son tan extensos. Me voy a secar al aire, hoy se puede decir así. Iba a hacer una foto saliendo, pero se acaba de ocultar el sol. ¿Cómo va ese vuelo, chaval? ¿Ya te falta mucho o poco? Ya, poco. Yo me voy a secar para que cuando vaya a bajar el dron me voy con él ya. Ya se ha ido para afuera. Ahí está lo del paracaídas, qué bueno. Pues qué buena tarde de playa que hay aquí, ¿eh? Excelente tarde de playa. Y eso que nos están diciendo que llega otra vez aire polar aquí a México, en la parte norte. Van a bajar las temperaturas bastante. Pues aquí en la Riviera Maya estamos disfrutando de un tiempo excelente. Por ahí va el chavalote. Yo le tengo cariño a la playa del Cádiz, le tengo cariño al equipo del Cádiz, de fútbol. Y me caen geniales tanto Rafael como Mané, con su esposa respectiva, sus hijos. Las playas de allí de Cádiz también son muy bonitas. No la había conocido hasta que fui a visitar a Mané y nos gustó bastante. Ahí fuimos haciendo vídeos de lo que es la población y también de la zona donde él vive, la zona turística que le gusta mucho al extranjero también ir allí a vacacionar. Pero la diferencia con la Riviera Maya es que aquí estamos todo el año con buen clima. Bueno, pues nos despedimos de esta zona y vamos a ver ese partidito con un café. Va a aterrizar el dron el chavalote. Ahí está el dron. Pues ahí lo tiene. Fíjate la espuma que está saliendo del de Riff 28. Espuma tremenda. El dron que lo tenemos ahí no lo quiere aterrizar todavía ahí porque hay gente. Pero fíjate la cantidad de espuma que está cayendo de allá. El chavalote que aterriza el dron. ¿Algo que comentar? ¿Todo bien? Ok, os pongo el vuelo de dron del chavalote. Pausamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro super piloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. Vamos, chaval.
que comprar una propiedad en la Riviera Maya es una excelente inversión? No solo tendrás un lugar donde disfrutar de tus vacaciones, sino que también podrás rentarla y generar ingresos mucho mayores que los que obtendrías guardando tu dinero en un banco. Si estás pensando en dar ese gran paso, no dudes en contactar a Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para comunicarte directamente con él. Es el momento perfecto para invertir. Fíjate, como hace mucho aire arriba, se lo está llevando todo para esta zona. Es la hora de la espuma, la hacen normalmente los fines de semana. Ahí en el... ¿Eh? Cuidado, te estoy diciendo. Cuidado. Fíjate, están todos ahí nadando en la piscina con la espuma. Ahora seguramente cuando estemos por ahí abajo nos va a caer alguna que otra en la cabeza. Pues me acuerdo de Ana de Guanajuato que ella nos recomendaba venir aquí algún día cuando están en oferta. Puedes pasar la noche hasta por 2.000, 2.500 pesos, ya no me acuerdo. Pero con todo incluido, desayuno, comida y cena. Dice que está genial. Y aparte tenemos al lado Mamitas, tenemos al lado la Quinta Avenida. Fíjate la cantidad de espuma que está cayendo. Y hay trozos bastante grandes. Tremendo, ¿no? Mira, aquí hay un coche todo lleno de espuma abajo. Hay varios coches. Mira, voy a acercar a los coches, chaval. A ver a los coches. Mira, 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 mira cómo se meten las casas. Tremendo. Esto es increíble. Pero fijaros en estos coches de aquí abajo. Está nevando aquí. Mira. Fíjate los coches, la espuma como me cae. Tremendo. Ya me cayó en el pelo. Voy a hacer una foto. Bueno, pues tremendo, ¿no? La fiesta que se está viviendo también en la calle, no solamente en el RIF. Fíjate cómo han quedado los coches, pobrecillos. ¿Qué? ¿Cómo te sientes? Está cagado, dice Alex. Bueno, pues nada, nos vamos para el auto nosotros. Dejamos ya esta fiesta de la espuma tanto arriba como aquí abajo. Es tremendo. Increíble. Bueno, me imagino que va a seguir saliendo mientras la tengan en marcha. Nos vamos al carro que lo tenemos aparcado por allí a la izquierda. Cuando no encontréis por aquí aparcamiento, subís esta avenida para ir para la izquierda, esta calle, y por ahí a lo mejor encontráis. Bueno, pues aquí estoy delante de mi Tao 360, es de noche, no se ve muy bien, pero ya veo que está todo prácticamente acabado por aquí por fuera. Solamente le faltaría poner los cristales, los cristalitos de los balcones, es lo único que le faltaría por poner prácticamente para acabar esta fachada. La entrada ya prácticamente terminada también, el aparcamiento, la fachadita esta, así que mi Tao 360 en un principio está anunciado que se va a entregar a finales de febrero. Falta un mes y una semanita para sus primeras entregas. Está muy bien ubicado. Este es Midtown 2, por ejemplo. Es hermano de este de aquel lado. Aquí me he parado a aparcar porque me quiero ir a la Quinta Avenida a pasear un poquito y enseñaros cómo está el ambiente de la Quinta Avenida. Aquí al ladito estamos del Ayuntamiento, del Walmart. Está muy bien ubicado y a 3 cuadras o 4 de la Quinta Avenida. Así que en 5 minutos llegamos allí. Aquí tenemos este local que está al lado de esto de aquí, es Midtown 360. Bueno, este es el Midtown 2 y detrás está Midtown 360. Y aquí con la música en directo, qué bonito se ve. Buena decoración tiene. Buen sonido de guitarra tiene el amigo, ¿eh? Y aquí tenemos otro restaurante. Oye, se ve en Bohemia esta zona, ¿eh? Está en este mismo hostel, el Tres Mundos. Y nos vamos hacia la Quinta Avenida. Estamos pasando al lado de la Quinte, aquí en la Quinte con la 6, porque esta es la calle 6. Tenemos el Mamma Mía este de las pizzas, tenemos ahí al lado el Casa Paula, que ahí venimos a veces a comer.
Y la calle de al lado, la calle 4, también hay restaurantes que están muy bien. Casa Paula es este de aquí, el de color azul. Ahí subís a la primera planta y te dan comida, digamos que casera, les digo yo. Aquí, como le dicen en México, comida corrida, exactamente, corrida. Y bueno, y aquí tenéis un mercadito también de comidas. Ahora la siguiente avenida que agarramos ya es la 10 y llegamos a la quinta en breve. Total que tenemos buenas calles por aquí para pasear. Pues ni 3 ni 4 minutos tenemos andando. Ya podéis disfrutar de pensar en dónde comer o simplemente irte para la quinta. ¿Que quieres ir a la playa? Pues nada, 2 minutos más y estás en la playa. Porque de la quinta avenida a la playa hay ni un minuto. Son cerca de 60-70 metros lo que hay. Y ahora lo vais a ver. Bueno, os lo voy a decir cuando estemos ahí. Aquí tenemos 2 desarrollos a la venta. Este de aquí que se llama Solar, que hace esquina. Y otro que he publicado mucho, que me encanta, el lugar, que se llama Ocean View. Ese desarrollo hemos hecho varios vídeos muy buenos también. Está ahora mismo que va a empezar lo que ya es el inicio de construcción, va a empezar al final de este mes. Estamos ya muy cerca de ello. Es este solar de aquí, bastante grande. Y estamos a 160 metros del mar. Este desarrollo también va a quedar espectacular. Te lo van a entregar llave en mano. Y estás en una de las mejores zonas de Playa del Carmen. Este es el solar. Estoy mirando a ver si ya han traído maquinaria, todavía no la han traído. Es este de aquí. Herving, todavía no se ha empezado la obra, no se ha empezado la construcción, pero ahí te quería informar de ello. Espero que estés muy bien y que estéis muy bien, pues ahí en Estados, creo que estáis en Estados Unidos o estáis en Puerto Rico, ya no me acuerdo. Y nada, aquí tenéis el Hotel Delfín este, que tiene estas enredaderas en todas sus paredes. Siempre me llamó la atención cuando paseaba por la quinta, verlo ahí, todas sus paredes llenas de enredaderas, precioso. Y la quinta avenida la tenemos aquí. Estoy grabando con la Action 3, me puse micrófono para no tener que chillar tanto a la hora de hablar. Y también por si hay música y tal, que no se oiga tanto. Te voy a poner para que... Exactamente, está puesto. Este tipo de micrófono tiene también que lo aprietas un botoncito y disminuye la música, que se pueda escuchar en el exterior si tú estás hablando. Pues el ambiente en la quinta está muy bien. Aquí estoy acompañado con Adriana, que no ha dicho nada. Saluditos. El chavalote está jugando ahora en el parque un partidito de fútbol. Está ahí. Ahora se volvió a meter en el fútbol el chaval. Lo echaba de menos. Qué pena que en Barcelona, en su partido, ha empatado. Con lo bien que estaba jugando. Bueno, y a medida que nos acercamos ahí al Parque Fundadores, más y más gente vamos encontrando. Voy a levantar un poquito el palo porque ahora cuando se atasca de gente, así podéis observar como si tuvierais la estatura de Alex o un poquito más alto. Sí. Y qué bueno que tengo el micro, porque al tener el micro no tengo que chillar absolutamente nada. Pues para los que pensaban que en Playa del Carmen se estaba bajando el turismo, no está bajando nada. Tenemos temporada alta, viene mucha gente. Ya sabéis que cuando aprieta el frío en el norte de aquí de América y también en Europa, muchos desean este destino de sol y playa como tenemos aquí en el Caribe, de este calorcito rico que tenemos por aquí. Voy a parar un poquito por la música. Bueno, de momento no paro, es que se estaba escuchando y había problemas. Aquí están los guerreros mayas.
Estamos al lado del Karen, normalmente están con música en directo, ahora parece que están descansando. Ahí está el escenario. El restaurante Pez Vela, uno de los más antiguos que tenemos aquí en la Quinta, qué bueno. Pues esta es la calle 2, si no me equivoco, no, la calle 4, está el corazón que hay abajo. Es la 2, perdona, esta es la 2. Estamos al lado de lo que sí, porque hemos pasado el Karen. En la calle 2 estamos nada, al ladito de la playa. Bueno, le quiero mandar saludos a René Guerrero, que acaba de hablar contigo por teléfono. Espero que estés muy bien. Hemos hablado de cosas de trabajo, pero qué bueno que me contactaste. Ya os van a entregar el departamento el lunes. Espero estar ahí en la entrega. Y felicidades por ello. Todo se va dando. Lleva su ritmo, pero todo se va dando. Y por aquí la música que la tenemos muy alta, por eso sigo hablando, para que no capte el sonido de la música el micro. El McDonald's, que lo remodelaron hace poco. Ahí lo tenéis. Y lo de Ladeo, para agarrar el bus. Esta es la parada de autobuses que tenemos en la Quinta. Ahí tenéis los precios bien grandes para llevarte al aeropuerto. Tanto al de Tulum, que son 302 pesos, como al aeropuerto de Cancún, que son 246. Ahí lo tenéis. Bueno, pues ya hemos llegado al Parque Fundadores. Seguramente vamos a tener por ahí los guerreros mayas también aquí bailando. Voladores de Papantla, yo creo que ya han terminado el día de hoy. Es que son las 9 de la noche, ya es un poquito tarde. Los payasos seguramente que sí que están. Y me imagino que la figura esa, la escultura de arena de playa, la última cena, todavía a día de hoy está allí. Y este hombre, José Arenarte, que la está cuidando día a día para mantenerla. Pues así es el ambiente ahora mismo a las 9 de la noche por aquí. Vamos a bajar todo lo que es el Parque Fundadores. Me quiere más al algodonero que amigo. ¿No te conoció? Viniste con tu mamita, ¿verdad que sí? Mamita, hazlo por favor. Venga, porque le vamos a regalar un refri y la niña no va a poder comer. Pase, regálame fuerte el aplauso a la mamita de la señora. Mira, mira la placa, viene de rojo, Los payasos siempre se ganan al público, ¿eh? Pareciera 5 pesos de cilantro. Y esto suele ocurrir en todo México, en todas las plazas de México, todas las ciudades. Hay su lugar para ellos. Pues ahí sí tenéis el Portal Maya, ahora por la noche. La gente en la playa, ¿eh? Sentaditos y que les dé la brisa. Y hay más de uno que estará bañándose también. Los guerreros mayas creo que ya terminaron, ya no están. Acaban de terminar hace un ratito. Normalmente están hasta las 8:30 de la tarde. Tanto estos guerreros como los voladores Papantla. Vamos a pasear por aquí. Vamos a ver cómo está la escultura. Sí, todavía está ahí porque veo iluminación.
Pues mientras esté, venir por aquí porque es una pasada el poder hacer unas esculturas como esas con arena de la playa. Esto es para que hagáis la foto de recuerdo con las letras de Playa del Carmen. Y justo al lado de las letras de Playa del Carmen tenemos esa escultura que yo personalmente quiero venir a enseñarla porque es de admirar lo que este hombre hace. No sé si ahora mismo está por aquí. Primero está la Fuente de los Deseos, que lo tenemos aquí. Bueno, luego tenéis esta escultura tan bonita con la Última Cena. Se pegó varios días haciéndola y ahora lo que hace todo el día es mantenerla. Una preciosidad. Ahora mismo no está José por aquí, no lo estoy viendo. Es una pasada. Y luego cambió la parte esta de aquí, que la tenía puesta en plan hindú. Ahora ha puesto la letra de Playa del Carmen. Y yo creo que se merece que le haga una fotografía otra vez. Ya le he hecho unas cuantas fotos, pero el día de hoy la voy a hacer otra. El teléfono me cuesta abrirlo. A ver si puedo. Aquí estoy intentando hacer una fotografía. Es que está preciosa, ¿eh? Normal que todos nos queramos llevar una foto de esta maravilla. Igual como esta parte de aquí. Acordaros que esta persona está haciendo clases para que los niños aprendan a trabajar la escultura de arena. Bueno, estas esculturas que se hacen con arena. Y da clases los sábados de 4 de la tarde a 6 o algo así. Aquí detrás, justo detrás, vamos a ver qué han hecho hoy. Vamos a ver, porque cuando da sus clases las da aquí detrás. No sé si hay alguna cosa por aquí hecha. Mira, ahí tenemos 2 o 3. Ahí. Esta tarde vinieron pocos niños. El otro día tenemos 8 o 9 castillitos ahí hechos. Eso es la escuela que él hace, para que aprendan. Y si no me equivoco, hasta el final de este mes está aquí esta escultura. Pues una pasada, ¿eh? Fijaros los gestos de la cara, todas las miradas, la barba, el pensamiento que tienen, las posturas. Y hoy es un día de mucho aire y el aire es bastante fuerte, así que ha tenido que estar dándole bastante mantenimiento. Pues nos vamos. Aquí está Adriana esperando un poquito. Aquí estamos donde tú te montas para ir al ferry a Cozumel. Con 3 tipos de barcos, los de ultramar, que es eso amarillo que tenemos ahí, eso de Windjet, que son los naranjas, y los de Xcaret, que lo tenemos a la derecha. El próximo va a salir a las 9:30 de Xcaret. Y luego tenemos otro a las 10 de la noche que va para Cozumel, ahí lo pone, de ultramar. Este de aquí es lo de Xcaret, los ferries de Xcaret. Ahora acaba de llegar uno, por eso esta gente que está subiendo. El Paseo del Carmen lo tenemos ahí delante. Y aquí vienen encantados, ¿eh? Después de pasar todo el día en Cozumel, más de uno. Se van por la mañanita temprano y se vienen por la tarde noche. ¿Qué puedes hacer en Cozumel? Pues puedes hacer bastantes cosas. Entre ellas, lo más común es hacer snorkel y buceo. Pero también irte a bañar, pasear, conocer la isla. Hola. Bueno, yo no voy a pasear ahora por el Paseo del Carmen, me voy a ir directamente para la Quinta Avenida, me voy a ir otra vez para el auto. Y este pequeño recorrido que estamos haciendo no es tan pequeño, pero bueno. Espero que esté haciendo sentir que estáis por aquí paseando. Os sintáis unos turistas más que estéis por aquí. Pegarle un vistazo a los vídeos que grabé estos días pasados.
Y mañana creo que empezaré a subir, mañana o pasado mañana, los 2 últimos vídeos que me quedan del viaje a Egipto, Turquía y Dubái. Me quedan solamente 2 vídeos. Uno de ellos es precioso, cuando estuvimos en el barco por la marina de Dubái de noche, con esos edificios iluminados, esos rascacielos tan bonitos, la noria más grande del mundo que la estuvimos paseando al lado y el espectáculo de los drones. Ahí cenando en ese barco estuvo muy bien. Pues ese es el último vídeo que tenemos de Dubái y luego ya cuando nos vamos al día siguiente hacia Ciudad de México, donde hacemos una estancia en Estambul, una estancia de 12 horas en el aeropuerto de espera. Y gracias a tener lo de, ¿cómo se le llama? Esas salas Airbnb que entras y te ponen de comer, de beber y puedes estar allí sentado bien sentadito y a gusto. Salas lunch. Las salas lunch, exactamente, gracias. Se me había olvidado. Pues yo creo que grabaros la vuelta también está bonito porque luego encima el chavalote nos grabó tanto salir de Dubái, que es muy bonito, desde su ventanilla, hasta la llegada a Estambul. Y con esos 2 vídeos ya, yo creo que la semana que viene, lunes o martes, los pondré. Habré terminado todo lo que es el viaje. He tardado en poderlo subir, pero bueno, ha estado bien. Bonitos recuerdos que tenemos para nosotros y si vosotros lo queréis ver desde el primero al último, no sé cuántos vídeos subiría, pero cerca de 30 o más. Por ahí. Lugares espectaculares y eso que no subí ninguna foto todavía. Bueno, he subido 3 o 4 fotos, no he subido muchas yo. El chavalote va subiendo fotos todavía. Voy a subir otra vez la cámara. Es que si no, grabamos pura espalda. Hay ratos que se anda bien, pero hay otros ratos que estamos un poquito atascados. Aquí está más tranquilito en esta zona, que bueno, aunque se oye un poquito de música y eso me pone a veces un poquito nervioso. Les vuelvo a mandar saludos a Jorge y Erika que están por aquí vacacionando. Mañana se van a ir las mujeres, espero que me manden algún paquete reportaje. Estos días no hemos tenido ninguno, pero muy agradecido cuando los mandáis. Me dicen que está muy bonita aquí las mujeres ahora mismo. Pues vemos más gente que subimos hacia arriba que bajan hacia abajo, hacia la plaza. En la próxima calle ya nos vamos a ir hacia el auto. Hasta allí mi Town 360, allí lo tengo aparcado ya para acostumbrarme. Pues allí lo dejo. Mira ya. Ya tengo ganas de que llegue el día de su entrega. Ahora me siento como cliente, no como vendedor. Me pongo un poco nervioso y entiendo a los clientes cuando se ponen un poquito nerviosos cerca de la entrega, que se atrasa un poco, que no se atrasa, que si podré ir para cuando me lo dicen o no. Acordaros que
si estáis fuera, vosotros ponéis la fecha, ellos dicen una fecha, pero luego vosotros podéis decir, pues me voy a acercar por allí en tal fecha, ¿no? Y una cosa es la entrega y otra cosa es la escritura, no olvidéis, no todas las empresas trabajan igual. Por ejemplo, esta semana estuve ayudando a un cliente porque resulta que primero escrituraban y luego se lo entregaban. Pues muy bien. No es normal que se ocurra así, pero hay empresas que lo hacen así. Seguimos paseando. Y cualquier duda que tengáis de cualquier tema, me preguntáis. Lo mío es bienes raíces, pero muchas veces me llamáis por pedirme consejos de alguna zona, de algún lugar. Y agradecido a la persona que me llamó ayer, y ahora mismo se me olvidó el nombre, voy a ver si lo recupero, que quería comprarse un terrenito por aquí. Le aconsejé donde yo he comprado ahora esta semana, ahí en Cancún. Se llama Javier. No, Javier es mi compañero de ventas. Voy a girar por aquí seguramente. Y le quiero mandar saludos a esta persona. También le quiero mandar saludos a Arturo Medina, que está en California. También quiere invertir por aquí, pero es otro tema. Y René Rafael Gutiérrez. René Rafael, espero hablar contigo más adelante y felicidades. Pues es una inversión a largo plazo, la verdad, y encima no te cobran intereses, te financian a 10 años, es un terreno que no es muy grande, sin embargo tiene una plusvalía que va a generar rendimiento según vayan pasando estos años, mientras tú te vas descapitalizando casi nada, porque encima puedes tener tu terreno ya con tu contrato con el 15% de enganche y el resto en cómodos plazos pagándolos mensualmente durante esos 10 años que he comentado. Y como decía, es a largo plazo también la entrega, pero como está creciendo Cancún, a esa zona es digamos que es una garantía de éxito el comprarlo ahora, cuando está en su mejor precio, cuando salen los terrenos, los lotes, y como todo es legal, está toda la información que necesitéis se os puede pasar. Bueno, pues hemos llegado a las 10. Ya vamos a despedir el vídeo del día de hoy. Ya voy a parar la cámara. Espero que os haya gustado el paseo, que hayáis sentido por aquí en playa. Hasta mañana, nos vemos.